Ángel Tipantuña está ya con nosotros, dirigente del movimiento indígena del Cotopaxi. Ángel, gracias por estar junto a Radio La Calle. ¿Qué pasa en las bases? ¿Cómo miran las bases del movimiento indígena esta repartición, este tarifario que casi se ha puesto en la Asamblea Nacional para ver si el Pachakutik vota a favor o en contra de la censura y destitución del presidente de la República? Bienvenido, gracias por estar. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Expresar el cordial saludo a usted, a todo su equipo de comunicación y por este intermedio a toda la población ecuatoriana, quienes están atentos sobre los pronunciamientos de los actores sociales políticos, de los dirigentes en todo el territorio nacional. Solamente una cuestión: yo no soy dirigente del movimiento indígena aquí en la provincia de Cotopaxi, yo soy parte del conjunto del movimiento indígena en el país, de las cuales yo provengo de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. Primero. Segundo, como anteriormente había señalado en otros medios de comunicación, posiblemente muchísimos, miles de millones de jóvenes de los pueblos y nacionalidades, particularmente en este país, estarán sorprendidos por esta actitud de presunta compraventa de votos de algunos asambleístas, de algunas personas de la cúpula dirigencial de la CONAI Pachakutik, de un cierto grupo, no de todos. Quiero decirles que como Ángel Tipantuña, desde muy jovencito, desde hace años, siempre he venido criticando, cuestionando, denunciando esta mala práctica política. Pero para esa cierta cúpula dirigencial, lamentablemente, esto ha sido normal. Negociar con la ultraderecha, pactar con la ultraderecha, cogobernar con los gobiernos anteriores, con todos los gobiernos, excepto con el correísmo, desde cuando se fundó como Pachakutik. Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es, mientras un pequeño grupo de vivos de una cierta cúpula dirigencial de la CONAI Pachakutik se enriquecen, se hacen cada vez más influyentes con los grupos de poder económico, con los grupos oligárquicos de este país, la gran mayoría de las comunidades indígenas, los pueblos y nacionalidades, la gran mayoría de la población ecuatoriana, cada vez vivimos en la peor tragedia nacional. Ángel, ¿quién se ha enriquecido? ¿Podríamos particularizar de algún modo quién se ha enriquecido sobre la base de estos negociados debajo de la mesa? No, los negocios han sido públicos desde hace años atrás. Una cierta cúpula dirigencial que lamentablemente no merece ni siquiera nombrarlos, pero es un evidente caso ahora incluso que estén negociando los cargos públicos. Pero ¿qué es lo que quiero señalar? Lo fundamental en este tema. ¿En qué momento negocian? ¿Cuál es el escenario que vive el país en este momento con la presidencia de Guillermo Lasso? Tenemos un gobierno que nos ha quitado derechos a la educación. No hay educación, no hay educación universitaria, nos ha quitado derechos a la salud, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana, nos ha quitado derecho al empleo, no hay obra pública, no hay nada, vivimos en un país de la tragedia nacional. Frente a eso camina el juicio político a raíz de presuntos vínculos con el narcotráfico de la misma gente del gobierno. Por eso que hay un proceso de juicio político, pero lamentablemente los que firmaron 104 asambleístas aprobando ese informe con todas las pruebas necesarias, ahora dicen que no, ahora se hacen los locos y ahora se hacen los pendejos, ahora quieren otras pruebas. ¿Cuál pruebas? La prueba es que quieren negociar y no quieren cualquier cargo pequeño, quieren puesto de ministros, imagínense, puesto de ministros. Y desde cuando tengan puesto de ministros, imagínense la gente que tendrán dentro de cada uno de los ministerios. Claro. Ángel, buenos días. Bienvenidos a los micrófonos de Radio La Calle. Jason Pérez les saluda. En junio del 2022, ustedes de alguna manera ya vieron que dentro de las filas de Pachakutik habían asambleístas que querían salvar al presidente Guillermo Lasso. Entre esos, los 5 propios asambleístas que fueron después denunciados por Guillermo Lasso en marzo del 2022, en junio ellos votaron a favor del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué les hacía pensar a ustedes que en este proceso de juicio político ellos no vayan a tener acercamientos nuevamente con el presidente y con sus diferentes operadores políticos para intentar granjearse los votos para evitar la censura y destitución?
en junio de 2021 era a propósito del paro nacional, pero yo quiero regresar un poquito más atrás, incluso más contundentes. En paro de octubre de 2019, toda la gente que estuvimos en la paralización pedíamos la salida de Moreno. Lamentablemente, en aquel paro mismo, algunos dirigentes habrían vendido. Se acordará este señor Salvador Quispe, asomó con una carta en las Naciones Unidas en pleno paro, cuando posiblemente se iba a caer el Lenín Moreno de ese entonces. Pero después a Salvador Quispe le nombraron representante de la bancada de Pachacuti en la asamblea. ¿Cómo entender esas disonancias políticas del movimiento indígena? Lo que quiero decir es que hay algunas cosas. Ahora, lamentablemente, desde cuando nació Pachacuti, la CONAI nació con un principio ideológico político que se llamaba el Amayuya, Amaquilla, Amayúa, y tenían un pensamiento identificado con el progresismo y con la izquierda, pero ahora eso se ha cambiado. Ahora es la ideología de si robas, robe bien, agarra bien, lleva todo lo que puedas, pacta con lo que quieras, con los mafiosos, con los que quieran. Además, desde 2014 en adelante, se reunieron un grupo de ilustrados para redefinir el ideario de la CONAI Pachacuti. Ahora dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, por eso que pactan fácilmente con la banca. Pero sin embargo, entonces, estos hechos ahora en pleno desastre que vive el país entero, para mi opinión es que el 90% de la población ecuatoriana pide la salida de este mal gobierno, la salida de este equipo inútil que tenemos en la presidencia y en su gabinete, pero este cierto grupo, una parte de grupos de asambleístas de Pachacuti y de Izquierda Democrática, lamentablemente ponen cualquier excusa porque seguramente estarán ya vendidos. En ese escenario, considero que no toda la cúpula dirigencial, tanto en Pachacuti y Izquierda Democrática, es malo, sino que son una cierta cúpula. Por ejemplo, en la dirigencial de la CONAI Pachacuti, los dirigentes de organizaciones de base, de organizaciones de segundo grado, de regionales, existen cuadros importantemente buenos que tienen un horizonte político, que trabajan para la construcción del Estado plurinacional. Pero, Ángel, pero si tienen esos cuadros, ¿por qué nunca los han promovido? ¿Por qué no están en las papeletas de Pachacuti o por qué no están en la curul de Pachacuti? Y si está el señor Vanegas, la señora Gisela Molina, el señor Rafael Lucero, que por cierto hoy está en la cárcel. ¿Por qué? O sea, miren, a la larga lo que ustedes están demostrando es que definitivamente tampoco han logrado ser diferentes como lo han sido el resto de partidos políticos, de Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y demás. ¿Cómo confiar en un movimiento político que dice ser diferente y que quiere ser diferente, pero que en la práctica demuestra ser igual o peor? La práctica política que ha llevado adelante una cierta cúpula dirigencial, en efecto, ha dañado este proceso, esta imagen del conjunto del movimiento indígena en el Ecuador. Pero lo que quiero señalar aquí es que lamentablemente, cuando un dirigente es crítico, cuando un dirigente cuestiona esta mala práctica política, entonces ya no vale, hay que poner a un lado. Yo he sido fruto de eso, a nosotros nos han puesto a un lado, entonces allí no importa, le cogen a cualquiera para que sean candidatos. Eso es grave error de lo que está pasando ahora con el señor Vanegas, con la señora Gisela Molina, por ejemplo. Para la campaña electoral, para definición de candidaturas, que me disculpen, le cogen a cualquier espantapájaro, sin ideología, sin horizonte político, y la consecuencia es esto, que ahora mismo la están pagando. Entonces, fruto a esto, lamentablemente, dentro de las organizaciones sociales es muy evidente una contraposición, un cuestionamiento. Por eso es que el Consejo Político de la CONAI Pachacuti, donde están los asambleístas, la dirigencia de la CONAI de Pachacuti, sus coordinadores provinciales, algunos dirigentes de base, el mandato es apoyar el juicio político contra Guillermo Lasso. Ahora, si no pasa eso... No es que Leonidas Vista lo mande, sino que es un mandato colectivo. Y ahora dicen que son independientes, que tienen pensamiento distinto. Qué raro. ¿Qué van a hacer con esos asambleístas que voten en contra? ¿Qué pueden hacer las bases respecto de esos asambleístas que no voten de acuerdo a la decisión que ha tomado el colectivo?
las bases lo que deberían hacer, que siempre se lo hacen, por lo menos una justicia indígena, uno, otro, la expulsión, deberían hacer, por eso que ahora mismo ya el pronunciamiento de la CONAIE es separar, por ejemplo, ese tipo de personas que en este momento aparecen, pero según mi opinión, deberían aplicar la justicia indígena, si fuera yo, lo hiciera así, y otro es el proceso disciplinario de expulsión definitiva a este tipo de gente, pero sin embargo, para nosotros, para dirigentes de base, para las comunidades indígenas, es tan importante en este momento apoyar el proceso de juicio político desde los sectores sociales, hacer la presión popular a la Asamblea Nacional y en ese marco que se ejecute la destitución del presidente. Para eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como ya estamos cerca del 1 de mayo y que muchas organizaciones sociales y populares que están convocando y nosotros también estamos organizando y le invitamos a la ciudadanía, a los sectores sociales, a las organizaciones sociales, a los colectivos ciudadanos progresistas, a que hagamos una gran fuerza a ir a la marcha del 1 de mayo para rechazar a este gobierno y exigir la destitución del presidente a través de la Asamblea Nacional. Así es que estamos invitando y estamos haciendo todo lo posible. Otro elemento, en el escenario de algunos asambleístas no apoyaran el juicio político, hay otro mecanismo, posiblemente será la recolección de firmas para pedido de revocatoria del mandato, etcétera, etcétera, de cosas, hay un montón de cosas que podemos hacer. Ángel. El día de hoy estoy presentando el pedido de las copias certificadas del plan de trabajo de algunos asambleístas, particularmente de la provincia de Cotopaxi. Y otra, el día de hoy en la Asamblea Nacional voy a pedir cada uno de esos asambleístas cuántos proyectos de ley presentaron, de las cuales cuántas leyes han sido aprobados, promovidos, hecho por ellos que ahora están defendiendo a este gobierno. Así es que invitamos a que todos, con fuerza, vayamos a la marcha del 1 de mayo, así también sigamos haciendo plantones en la puerta de la Asamblea Nacional. Ángel, a propósito de eso, en, no sé, que serán unos 15, 20 días, muy probablemente ya empiecen a acercarse la hora de la votación para este juicio político. ¿Va a haber movilización? ¿Vamos a sitiar la Asamblea Nacional de Ciudadanos para que tomen la decisión más adecuada para este país? ¿Están coordinados, organizados para lograrlo? Se está coordinando con algunos sectores, pero todavía falta la coordinación y para el 1 de mayo se está coordinando con muchos sectores más. A raíz del 1 de mayo considero que se va a consolidar mucho más y la movilización popular se va a radicalizar en este país. No se va a permitir que fácilmente esos pseudos asambleístas que ahora se defienden al narcogobierno de Guillermo Lasso que salga con las suyas. No podemos permitir que ocurra como lo que ocurrió en junio del año anterior. Por tanto, nosotros vamos a seguir coordinando y hay mucha gente que está llamando, muchísimos dirigentes de todo el territorio nacional que están llamando para coordinar, para articular. No sería sitiar a la Asamblea Nacional, sino generar movilización popular para que en la puerta de la Asamblea Nacional gritemos con fuerza, con valor, exigiendo que los asambleístas voten por la destitución del narcogobierno de Guillermo Lasso. Para nosotros, ¿qué es lo que puede pasar? O para el imaginario de la población. Los asambleístas que voten por la destitución del narcogobierno quedarán como asambleístas que de alguna manera que están a favor de los intereses de la población ecuatoriana. Pero en cambio, si los asambleístas defienden a este gobierno, posiblemente quedarán como narcoasambleístas. Lamentablemente así estamos viendo mucha gente de los sectores populares en este país. Lamentablemente, Ángel, allá el 14 de mayo del 2021, Pachacuti, aunado por ciertos dirigentes y bases del movimiento indígena, decidieron transar con el presidente Guillermo Lasso, a tal punto que Guadalupe Llori presidió la Asamblea Nacional. Y pensaron ustedes que esa iba a ser una buena demostración de ejercer y de demostrar en el ejercicio práctico de la política que ustedes estaban en capacidad de asumir las riendas políticas de este país. Lamentablemente, casi 12 meses después nos dimos cuenta que no, y ustedes también. Y ahora nuevamente se dan cuenta que cometieron ciertos errores políticos que les está pasando factura y hay que reconocerlo, y eso les debe servir a ustedes para también a la interna generar realmente debates que les permitan tener bien claro quiénes sí pueden ser sus representantes en la asamblea o en cualquier otro espacio político y quiénes definitivamente no, porque
se están beneficiando y se están dejando contaminar por esas malas prácticas políticas. Esperamos y hacemos esfuerzos porque eso no vuelva a suceder, ni en Pachacutic, ni en el movimiento indígena, ni en los otros partidos políticos jóvenes que están renaciendo, más bien dicho que están naciendo, y que ya los partidos políticos antiguos dejen de existir, porque han demostrado que solo sirven para negociar. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Estaremos pendientes de lo que suceda el 1 de mayo y también de lo que pase en estos días mientras se sustancia la segunda parte del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. No sé si solamente un elemento muy preciso. Yo no soy de Pachacutic, yo no soy de la CONAI, lamentablemente, por todo lo que ha pasado anteriormente, por lo que nos cerraron las puertas. Pero lo que quiero señalar es que, en efecto, ese pacto con Moreno anteriormente, pacto con Guillermo Lasso, por supuesto que no fue adecuado, pero si en el momento determinado hubieran logrado tener la presidenta del primer poder del Estado, y que lo lograron, pero la diferencia fue total, incapaz. Pero no es que toda la gente del sector indígena somos incapaz. Si yo hubiera sido presidente de la Asamblea Nacional, créame, en junio hubiera apoyado la destitución del presidente Lasso, ya hubiera estado destituido. O si no, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, proveniente del sector indígena, hubiera aplicado la muerte cruzada. Hace rato hubiera estado fuera el presidente Guillermo Lasso. No hubiéramos estado viviendo esta situación. Pero lo que quiero decir es que no todo en el sector indígena es malo, no todo en Pachacutic es malo. En la CONAI Pachacutic hay gente bueno, entre ellos el compañero Leonidas Issa, que es necesario conversar, es necesario dialogar para procesos unitarios a enfrentar en mejores condiciones el proceso electoral del 2025 para rescatar al Ecuador y resolver estos grandes problemas que el Ecuador ahora mismo lo demanda. Muchas gracias, Ángel, por haber estado acá. Un abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias, de igual manera. Nos vemos ahí en la calle, vea. Por supuesto que sí, ahí nos vemos. Bueno, 7 de la mañana y 54 minutos, seguimos acá en su noticiero.